¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Rodríguez, soy licenciado en nutrición con maestría en nutrición clínica y en esta ocasión voy a exponer un artículo de oncología que se llama Nutrición enteral en pacientes con cáncer de esófago tratados con radioterapia, un consenso de expertos de China de 2018. Bien, siguiendo con la exposición, aquí tenemos la diapositiva donde viene el contenido de esta, que es la introducción, un consenso, intervenciones del consenso, expectativas a futuro, conclusiones, fuentes de información y las fuentes de información del artículo. Bien, antes de continuar con la introducción como tal, aquí tenemos un mapa conceptual en el que se relata o se da un pequeño resumen de todo lo que va a tratar esta exposición y todo el artículo en el que me basé para hacer esta charla del día de hoy. Bien, como sabemos, en los pacientes oncológicos puede haber una malnutrición que nos puede llevar a una desnutrición. En el caso de estos pacientes, tienen el mayor riesgo de tener una malnutrición. Es por eso que aquí en este mapa conceptual hago un pequeño resumen de las causas y mecanismos de la malnutrición en pacientes con cáncer de esófago. Hay tres, como vemos aquí en las tres columnas, hay tres pasos por los cuales puede tener algunas malnutrición este paciente. Pues son causas y mecanismos por los cuales se puede tener esta malnutrición. Las primeras causas o mecanismos son los aspectos psicológicos. Estos pacientes pueden tener depresión, ansiedad o miedo, y ya en base a esto o provocando esto provoca que en el segundo paso o en la segunda columna el paciente tenga disfagia o dinofagia y anorexia. Y ya, obviamente, teniendo estas tres condiciones o causas, pasamos a la siguiente columna, que a causa de estas tres, de disfagia o dinofagia y anorexia, tengamos un incremento significativo de necesidades nutricionales. Una depresión nutricional, que es un incremento del metabolismo basal y desórdenes de metabolismo de glucosa, proteína y lípidos. Entonces, estos desórdenes de proteínas, lípidos y glucosa acompañan a este tipo de cáncer esofágico. Durante los tratamientos que hay para este tipo de cáncer, uno de ellos es la radioterapia, que nos ocupa en este artículo y en esta exposición. Pues sabemos que la radioterapia tiene un rol muy importante en el tratamiento de este cáncer Aún así, la radioterapia tiene algunos efectos secundarios, que tiene una esofagitis o dinofagia, que esto puede llegar a agravar la malnutrición. Eh, es- Bien, como no hay unas guías o cierta información acerca de los pacientes con cáncer esofágico, los cuales están recibiendo dos terapias a la misma vez, ya son la radioterapia o nutrición enteral debido a su malnutrición. Se hizo un consenso por parte de la Sociedad de Nutrición Oncológica del país de China. Entre los expertos que se reunieron en ese consenso
hay radiooncólogos, cirujanos, médicos oncólogos, licenciados en nutrición. Estos expertos se reunieron en este consenso para buscar artículos científicos de reciente publicación en la plataforma PubMed. Ellos se basaron en artículos del habla inglesa y no inglesa. Entre sus términos de búsqueda efectuaron cáncer esofágico, nutrición o nutricional, enteral, una evaluación de riesgo nutricional, una malnutrición, quimioterapia o quimiorradiación, radioterapia o radiación, una asesoría nutricional y alimentación por vía de tubos o entubado. Basado en esta revisión de la literatura, ellos en este consenso se reunieron para discutir varias afirmaciones que ellos encontraron en estos artículos, las cuales se van a relatar a continuación. A continuación se van a exponer a los puntos de acuerdo a los cuales llegaron en este consenso. El primer punto de acuerdo a lo que llegó el consenso es una evaluación de riesgo de malnutrición. La evaluación nutricional es el primer paso en la identificación y tratamiento de la malnutrición. Los pacientes con cáncer de esófago que reciben radioterapia comprenden el grupo con mayor riesgo de malnutrición. Aquí en esta diapositiva del lado izquierdo tenemos dos tipos de encuesta. La primera es una encuesta de riesgo nutricional y la segunda es la que comúnmente se le llama como MOST. En este tipo de encuestas la regla general es que estas encuestas no deben de ser caras, deben de ser breves, tienen que ser altamente sensitivas y muy específicas. ¿Para qué? Para que esto nos va a llevar al siguiente paso y a la siguiente diapositiva que se va a exponer, que sería una evaluación nutricional como tal. Bien, el segundo paso o el segundo punto de acuerdo del consenso es una evaluación nutricional. Si la evaluación de riesgo de malnutrición es positiva o nos dé una puntuación favorable, pasamos a esta evaluación nutricional, en la cual se deben seguir los siguientes pasos para tener una mejor valoración al paciente con cáncer esofágico. Esta explicación se va a dar en la siguiente diapositiva. Bien, antes de hacer una examinación nutricional completa, tenemos que hacer en el orden de ideas una evaluación global subjetiva generada por el paciente. Esta encuesta de cribado es utilizada para predecir qué pacientes requieren una intervención nutricional y cuáles se beneficiarían de un soporte nutricional intensivo. Continuando ya con el tema de esta lámina o diapositiva, tenemos los pasos para tener una examinación nutricional completa. El primer paso de ellos sería una historia nutricional. Enseguida serían los parámetros bioquímicos. Después, los marcadores de inflamación sistémica. Enseguida, de la ingesta de alimentos comparada con los requerimientos que el paciente requiere. Después, una evaluación física, una composición corporal completa, que sería la antropometría, los síntomas nutricionales que afectan la ingesta del paciente y una actividad física.
En esta diapositiva tenemos un resumen de las dos diapositivas anteriores, o de los puntos de acuerdo a los que llegaron el consenso. Para irme rápido, quisiera relatar que son los temas, las herramientas y las recomendaciones en la primera columna. En la segunda columna pues ya son los enunciados que se expusieron en las diapositivas anteriores, que sería la evaluación del riesgo nutricional, la evaluación nutricional y una examinación minuciosa o más completa. Y ya las herramientas son, pues en la primera son la evaluación de riesgo nutricional y otras 3 encuestas que son recomendadas. En este caso, la que es más recomendada y la que más se usa es la evaluación del riesgo nutricional, que se publicó en el 2002. Ya para la evaluación nutricional tenemos dos tipos de encuestas de cribado, que son la valoración global subjetiva y la valoración global subjetiva generada por el paciente. En el caso de los pacientes oncológicos se usa la valoración global subjetiva generada por el paciente, porque es más específica y fue creada para dichos pacientes. Y ya por último es la examinación completa o más comprensiva. En ella pues ya se relata la evaluación de la ingesta del paciente comparada con lo que requiere, los síntomas comparados con su ingesta nutricional, los exámenes físicos o la prueba física, una actividad física, los parámetros bioquímicos y los marcadores de inflamación sistémica y la composición del cuerpo, que sería básicamente el grupo de el ABCD, es antropometría, bioquímicos, clínica y dietéticos. En el punto de acuerdo número 3 es una asesoría nutricional. En esta asesoría nutricional, todos los pacientes identificados con malnutrición o con riesgo de malnutrición deben recibir asesoría nutricional para ayudar a mantener la ingesta de energía y proteína durante la radioterapia. Bien, como nos hemos dado cuenta en las diapositivas anteriores o los puntos de acuerdo anteriores, lleva cierto orden. Entonces, no tan resumiendo otra vez, pero debemos de tener un orden. O sea, primero debemos de hacer una evaluación del riesgo nutricional, después viene una evaluación nutricional completa y después ya en base a lo que salió en los dos puntos de acuerdo anteriores o en lo que encontramos en las diapositivas anteriores o en las evaluaciones que se hicieron, ya viene una asesoría nutricional que se va a exponer en las siguientes diapositivas. Siguiendo con los puntos de acuerdo, ahora estamos en el punto número 4, que son las indicaciones para una nutrición enteral. En la siguiente diapositiva se va a explicar un poco mejor, un poco más amplio este punto de acuerdo. En esta diapositiva vamos a relatar o a explicar las indicaciones para tener una nutrición enteral. Bueno, basado en la evaluación de riesgo nutricional y en la valoración nutricional, como sabemos, cada paciente requiere un plan de alimentación personalizado. Es por ello que hay ciertos parámetros o ciertas condiciones para tener una nutrición enteral. Bueno, del lado izquierdo de este esquema tenemos que si la ingesta oral es insuficiente, es decir, que el paciente consuma menos del 60% de lo que debe de consumir mayor a 7 días, la nutrición enteral debe iniciarse. Y ya en el caso más grave, o pasando a otra
a otra orden de ideas para una nutrición parenteral es ya cuando la nutrición enteral falla, está contraindicada o si el paciente no la acepta. En la diapositiva anterior vimos cómo se aplica una nutrición enteral o las condiciones por las cuales el paciente debe ser sometido a este tipo de nutrición. Ahora pasando al punto de acuerdo número 5, tenemos las vías de acceso a la nutrición enteral. La suplementación nutricional oral es la primera vía de elección en pacientes con cáncer de esófago que están recibiendo radioterapia. Si por sí sola esta suplementación no cubre las necesidades nutricionales del paciente, debe de ser alimentados por medio de una sonda. Y como sabemos, pues hay diferentes tipos de sondas, en las cuales vamos a explicar en la siguiente mapa conceptual. Bien, aquí en este mapa conceptual tenemos un resumen o un resumen de las vías por las que atraviesan las ondas de nutrición enteral. Tenemos sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal, sonda nasoyeyunal. Y aparte tenemos las gastrostomía y la yeyonostomía. La gastrostomía, hay gastrostomía endoscópica, quirúrgica y radiológica. La yeyonostomía hay endoscópica, quirúrgica y una inserción radiológica. Bien, ya sabiendo el tipo de sonda que hay para la nutrición enteral o dándole un repaso a las mismas, nos pasamos al punto de acuerdo número 6, que es una férula de metal autoexpansible. Bueno, en la sonda se puede usar una malla o una tipo férula de metal que se puede expandir por sí sola. Bueno, la férula de metal expansible, usar nutrición enteral puede paliar la disfagia maligna y mantener la ingesta oral en pacientes con cáncer esofágico avanzado, pero no es recomendado para pacientes recibiendo una quimio, radiación neoadyuvante o radical. Bueno, el éxito de poner esta férula en nutrición enteral es alto, pero es acompañada de algunas complicaciones como dolor de pecho y una migración de dicha férula. Bueno, como sabemos, pues hay pros y contras en la aplicación de esta férula de metal. En la siguiente diapositiva vamos a hacer un cuadro comparativo de varios estudios que se hicieron usando esta férula de metal o esta malla que se usa junto con la alimentación por sonda. En esta diapositiva vemos de una descripción gráfica la férula o malla mecánica que es expandible. En la parte izquierda, aquí vemos la malla. Esta malla recubre la sonda que se está usando en la nutrición enteral. Y esta es la que se autoexpande con fines de una mejor tolerancia nutricional y una mejor nutrición. Y acá de este lado vemos por dónde pasa la sonda y por dónde se coloca la malla que recubre la férula. Aquí tenemos un cuadro comparativo con dos estudios que se realizaron usando esta férula de metal en pacientes con cáncer esofágico. Bueno, en el primer estudio tenemos que participaron 11 pacientes antes de recibir quimioterapia que usaron esta férula, y las condiciones del estudio o lo que quisieron lograr fue evaluar la seguridad y eficacia de la férula de metal con doble protección, y obviamente pues esa férula pues es autoexpandible. Los resultados fueron que la disfagia aumentó en todos los pacientes después de colocar la férula de metal. Un paciente tuvo una perforación esofágica
y en 4 pacientes la férula migró. Y por último, 3 pacientes requirieron nutrición enteral. En el otro estudio, que es un estudio prospectivo también, tenemos que participaron 81 pacientes con carcinomas de células escamosas, 7 pacientes con sonda esofágica, 19 con sonda nasogástrica, 26 con una ostomía quirúrgica y 29 con una dieta oral. Las condiciones del estudio fue evaluar la seguridad de esta férula de metal durante la quimioradioterapia. Bueno, los resultados fueron que los pacientes de todos los grupos tuvieron una baja en su peso corporal ponderal al final de la quimiorradiación. El grupo que usó la férula tuvo mucho dolor y bajaron los niveles de albúmina y tuvieron una mala calidad de vida durante la quimioterapia. Bueno, en conclusión, en el uso de esta férula no está nada escrito, y la verdad es que pues no es necesario usarla, y digamos que no funciona, porque en estos estudios la información no está ni a favor ni en contra, porque tenemos que hay dolor, la férula se mueve, algunas tuvieron una mala calidad de vida o la pasaron mal. O sea, no está nada escrito en estos estudios. Bien, ya dejando el punto número 6, que sería lo de nutrición enteral, pasamos al número 7, que es los requerimientos de energía. Eh, Se recomienda una fórmula para estimar las kilocalorías de 25 a 30 por kilogramos por día para pacientes con cáncer esofágico que están bajo radioterapia y no están bajo un tratamiento nutricional o no tienen una asesoría nutricional. De forma general, pues ya sabemos que las kilocalorías podemos medirlas de 25 a 30 por kilogramo por día, de forma general, sin que el paciente tenga alguna consejo nutricional o un régimen nutricional como tal. Ya para ser más específicos, tenemos que hay muchos métodos disponibles para medir o establecer el gasto energético en reposo. Pero tienen algunas limitaciones. Entonces, las ecuaciones más comunes para estimar este dato son Harris-Benedict y Mifflin-St. Acá a este lado, tenemos un cuadro comparativo. El cuadro de más son los pacientes que están enfermos, y ellos obviamente tienen más requerimientos energéticos debido al tipo de tumor, al sitio del tumor y el estado del tumor. Y ya el signo de menos pues es obviamente un paciente que es sano, que no tiene ninguna una afección en sus requerimientos energéticos. Solamente sacar sus requerimientos calóricos y es todo. Bien, pasando a otro orden de ideas y siendo más específicos, los pacientes con cáncer esofágico que reciben radioterapia regularmente tienen una tasa de movimiento, o sea, llamar un KPS mayor o igual a 60%, y ya en estos casos es recomendable una ingesta de energía de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día si no tienen un plan alimenticio personalizado. Obviamente los requerimientos de energía en estos pacientes que cambian cuando están en radioterapia, y eso ya lo vimos anteriormente, las complicaciones y los efectos secundarios. Bueno, y ahora ya que sabemos en el punto número 7 cuál fórmula es la adecuada para los pacientes con cáncer esofágico y cuáles son el requerimiento o las calorías que se requiere para estos pacientes cuando no están en un tratamiento nutricional, pasamos al punto número 8, que son los macronutrientes. Bueno, se recomienda una alta ingesta de proteína
En pacientes en general, en todo tipo de paciente, es de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Y en pacientes con malnutrición severa son de 1.5 a 2.0 gramos por kilogramo por día. Y también hay que incluir grasas poliinsaturadas en pacientes con cáncer esofágico que están recibiendo radioterapia. Bueno, aquí tenemos una pequeña tablita que nos resume la aseveración número 7 y el punto de acuerdo número 8 que estamos viendo ahorita, en el cual tenemos que son las fórmulas de nutrición enteral y las recomendaciones. Bueno, obviamente estamos hablando de fórmulas de nutrición enteral porque este artículo así lo marca y así tenemos que tenerlo. Bueno, los requerimientos de energía, como ya sabemos, de recomendaciones generales son de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Y ya siendo más específicos, usamos la fórmula de Harris-Benedict, que es la más usada y la más usada en todos los hospitales y es la más conveniente. Luego tenemos que en los rangos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos debemos tener una alta ingesta de proteínas y grasas poliinsaturadas, dieta baja en hidratos de carbono. En el requerimiento de proteína, en pacientes en general, de todo tipo, ¿sí? Es de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día, y en pacientes con malnutrición severa, de 1.5 a 2.0 gramos por kilogramo por día. Siguiendo con los puntos de acuerdo, ahora pasamos al número 9, que son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 parecen tener una influencia positiva en el estado nutricional y en las funciones inmunes durante la terapia de quimio radiación para pacientes con cáncer esofágico, pero le falta evidencia convincente. Bueno, se sugiere tener más estudios en este tema, particularmente que cubran a más población. En la siguiente diapositiva también tenemos un cuadro comparativo con ciertos estudios en los cuales se utilizó el omega 3. Como dije anteriormente, aquí tenemos un cuadro comparativo en los cuales se usaron tres estudios. Bueno, comenzamos con el primero, que fue el estudio 1, que se llamó Minami. En este estudio participaron 10 pacientes que recibieron omega 3 y 10 pacientes que no recibieron omega 3. Las condiciones del estudio fue que recibieron una dosis máxima de 600 mililitros por día durante la terapia de quimiorradiación. En los resultados tenemos que la incidencia de diarrea y neutropenia fue en grado de 2 a 4 en los pacientes que no recibieron el omega 3, comparado con los que sí. Entonces aquí sí vemos un cuadro positivo en este estudio. En el estudio número 2, los participantes fueron 104 pacientes con cáncer gástrico y con cáncer de esófago tratados con quimioterapia o con quimiorradioterapia. Las condiciones del estudio fueron incluidos en el estudio y al azar divididos en grupo control y en experimental. Recibieron asesoría nutricional. El grupo experimental solo recibió glutamina de 20 gramos por día, EPA de 3.3 gramos por día y aminoácidos de cadena ramificada de 8 gramos por día. Y los resultados fueron que después del tratamiento la masa libre de grasa y la masa muscular aumentaron significativamente en el grupo experimental, pero bajó en el grupo control. En el estudio número 3, los participantes fueron 37 pacientes con cáncer de esófago, 37 con cáncer de cabeza y 37 con cáncer de cabeza y cuello. Las condiciones del estudio fueron que recibieron nutrición enteral
inmune y una nutrición enteral estándar. En los pacientes que recibieron nutrición enteral inmune tuvieron una ganancia significativa en el peso corporal total. Entonces aquí tenemos que también, como en el otro cuadro comparativo de las diapositivas que teníamos con la malla autoexpansible, no se sabe si se usa o no. No es tan confiable las referencias bibliográficas ni tampoco los estudios que se han realizado acerca del tema. Ahora que ya sabemos todo acerca del ajuste de kilocalorías y macronutrientes, ahora pasamos al punto de acuerdo número 10, que es el ajuste y evaluación de los efectos de la nutrición enteral. Bueno, la nutrición debe de ser evaluada durante y después de la radioterapia, en el orden de evaluar si el plan alimenticio es efectivo y dar un manejo oportuno. En el penúltimo punto llegamos al 11, que son el plan nutricional. En este plan nutricional debe ser ajustado de acuerdo a las reacciones secundarias que se presenten, como el deterioro que tiene el paciente por el tumor, por la composición del plan alimenticio que está llevando y por la toxicidad a la radioterapia. Bien, en este mapa conceptual vamos a evaluar, o se va a ver la evaluación de los efectos de la nutrición enteral. Bueno, hay varias reacciones que son reacciones o indicadores, que son el indicador de reacción rápida, el indicador de reacción moderada, el indicador de reacción lenta. Los indicadores de reacción rápida para evaluar el estado, para evaluar la nutrición enteral son el peso corporal, los exámenes de sangre de rutina, los electrolitos, la función del hígado y de riñón, los parámetros de inflamación, la albúmina, la prealbúmina y la transferrina. Los indicadores de reacción moderada son los parámetros de medida de los humanos, los componentes del análisis en humanos, la calidad de vida, una encuesta de parámetros de habilidades físicas y la respuesta al tumor. Y los indicadores de reacción lenta son los análisis de sobrevivencia. Ok, ya evaluando todo esto se pasa al ajuste de plan de nutrición. Tenemos que del lado derecho que son las condiciones del ajuste. O sea, quiere decir que si por ejemplo en la reacción en cualquiera de las reacciones que tenemos no hay algo mal o que no está funcionando o que tienen parámetros de medida bajos, pasamos a ajustar. Y aquí tenemos las condiciones, en el primer cuadro tenemos las condiciones de ajuste, que son por ejemplo, que tenemos la evaluación no es efectiva, o sea que la evaluación muestre que no está siendo efectiva la nutrición enteral. La estructura de la dieta, la ingesta de la persona y el estado nutricional que esté cambiando. Que tenga unas reacciones adversas a la radioterapia y a la quimioterapia. Y los aspectos que se deben de ajustar son la proteína de energía, los hidratos de carbono, los lípidos y la proteína.
el acceso a la nutrición enteral y la suplementación de la inmunonutrición. Pasando ya al punto de acuerdo final, que es el número 12, que es la nutrición enteral domiciliaria. Los pacientes con cáncer esofágico que están recibiendo radioterapia deben ser evaluados para valorar la necesidad de una nutrición enteral domiciliaria antes de ser dados de alta del hospital y en cada visita de seguimiento. Ya siendo evaluada la nutrición enteral domiciliaria, para saber si es candidato o no el paciente, hay objetivos generales para tener una nutrición enteral domiciliaria. Los objetivos de esta nutrición enteral domiciliaria son mantener o incrementar la ingesta nutricional, prevenir y tratar la malnutrición después del tratamiento, atenuar las alteraciones metabólicas y mantener o mejorar la masa muscular. Ya sabiendo los objetivos generales para una nutrición enteral y lo que buscamos con el paciente, ahora tenemos unos criterios para que el paciente pueda ingresar digamos, al programa de la nutrición enteral domiciliaria. Estos criterios serían la inhabilidad para satisfacer los requerimientos orales, que el paciente y familiar acepte el tratamiento. También hay que evaluar la tolerancia al tratamiento, eh, que tenga un estado clínico estable. Esta terapia de nutrición enteral debe durar en casa mínimo 4 semanas. Y ya también sería complementar la alimentación con un dispositivo para la nutrición enteral. Esto sería en fase de recuperación, o sea, cuando el paciente sale de ser internado, por ejemplo, o sale de sus radioterapias, ya evaluar primero evaluar la duración de la terapia nutricional, de la nutrición enteral, que son mínimo 4 semanas, y ya de ahí se va a evaluar si continúa o no la nutrición enteral en su domicilio. Ya acabando todos los puntos de acuerdo y todo lo expuesto en este artículo o en esta exposición, ahora pasamos a la parte final, que son las expectativas a futuro y las conclusiones. Para los pacientes con cáncer de esófago que están recibiendo radioterapia, las actuales guías de nutrición y los actuales estudios clínicos en la materia siguen siendo deficientes. Esto no facilita el efecto de la terapia nutricional en los pacientes con cáncer esofágico que reciben radioterapia. En los próximos 5 a 10 años se reportarán más estudios aleatorizados de mayor calidad. Estos estudios traerán mayor evidencia para el tratamiento nutricional de los pacientes con cáncer esofágico que están llevando radioterapia y van a incrementar el nivel de tratamiento que están llevando. Bueno, también aquí mis conclusiones son que durante toda esta exposición y leyendo el artículo no hay nada que esté convincente o algo que convenza, porque en algunos puntos de acuerdo hay ciertos artículos o ciertas evidencias que no están muy claras. Por ejemplo, el uso de los omega 3 es, es importante porque no se sabe si en verdad funcionan o no, o son convenientes para este tipo de pacientes. En general, en esto de oncología, en nutrición, no hay mucha información que digamos y mucha evidencia científica. Eh, se, se puede decir o se puede
afirmar que hay estudios, pero de no tan amplios y no tan amplios, y no hay nada concluido todavía, y apenas está saliendo lo más nuevo. Lo que se ha visto y lo que he visto es que en este caso, en, por ejemplo, en los países asiáticos se están invirtiendo mucho en, sacar estudios, realizar estudios acerca de oncología, pero apenas son muy poquitos, y como decía aquí, a lo mejor en 5 o 10 años ya tenemos unas evidencias mayores, y, vamos a tener más campo de estudio para poderlo aplicar a nuestros pacientes. En esto de oncología, pues no sé, es algo difícil, algo que a veces se complica porque no sabes a veces qué ofrecerle a tu paciente o qué darle, por el mismo hecho de que no hay tanta evidencia científica, y a veces estás experimentando con cosas a ver si sirve o no. Yo también considero que es necesario hacer más estudios, y tener poco a poco más evidencia científica acerca de oncología. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y a continuación vienen todas las fichas bibliográficas o las fuentes de información en las cuales me basé para hacer esta exposición, y todas las fuentes de información en las que se basó este artículo.